bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos aquí para continuar con el caso del señor Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Y la razón que traigo este tabaco en mis manos es para ilustrar la trampa que le tendí al crimen organizado de las iglesias de Estados Unidos, al crimen organizado de Coral Spring, Florida, al crimen organizado de Tamaulipas, Guerrero, México, el Villardecito García, Anán García, y asimismo al crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Y me van a ver fumando durante el transcurso del mensaje, ya que la escritura dice, y antes de citar la escritura, una de las características que tiene el crimen organizado de las iglesias de Estados Unidos y de México y del Palacio de Gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, son ultralegalistas. No pueden verte hacer algo que contradiga la palabra de Dios porque estás en pecado, porque andas en rebeldía, eres falso cristiano, ya no tienes el Espíritu Santo, ya no tienes a Jesús. Entonces, como tengo el privilegio de ser un mago ciprianista rescatado por Jesucristo, conozco las artimañas del error por la gracia de Dios y conozco las estrategias de Lucifer. En una ocasión prediqué un mensaje en varias ocasiones. Conoce a tu enemigo o conociendo a tu enemigo. La Biblia revela ampliamente el reino de las tinieblas, las artimañas de Lucifer, de Satanás, sus estrategias y cómo engaña y cómo seducen a la gente y al pueblo de Dios para hacerlos caer en pecado. Y como nosotros conocemos las artimañas del engaño y del error, empleamos las mismas armas de guerra para atrapar a todo el crimen organizado y a todos los cristianos falsos que andaban detrás de nosotros. Pero antes de continuar, voy a citar la escritura. Para los que me están viendo, los fieles cristianos, sé que van a decir que fumar es pecado. ¿Sí? ¿Se puede considerar pecado? Sí, claro. ¿Pecado contra quién? Contra el cuerpo. ¿Y el cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como somos cristianos, ya no deberíamos de fumar, ya que fumar puede causar cáncer, te daña la salud de los pulmones, estás perjudicando el templo del Espíritu Santo y asimismo estás colaborando en la destrucción. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios que el que peca contra su cuerpo peca. Y el que destruye el templo de Dios será destruido. Entonces, a Dios no le agrada que nosotros dañemos la casa de Dios, que es nuestro cuerpo. En el momento que recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, Jesús y el Padre, y somos casa de Dios, consagrados para la gloria de Él, no para andar en libertinaje y en pecado. ¿Por qué me vi obligado a utilizar estas artimañas del error? Bueno, en un común acuerdo con Dios. Dios sabe que no lo estoy haciendo para traicionarlo a Él, ni traicionar la palabra, sino como tengo el privilegio de ser mago ciprinista y conozco las estrategias del crimen organizado, les apliqué
la misma arma para atraer hacia mí como una carnada perseguida por los peces del agua. Cualquiera la quiere morder y entonces son atrapados con el anzuelo y pescas el pescado. Simplemente me disfracé como un señuelo para atrapar a todos aquellos del crimen organizado de las iglesias de Estados Unidos, de Tamacro, Guerrero, México, y de Coral Springs, Florida, y del Palacio de Gobierno. Utilizamos esa estrategia con una razón. ¿Por qué? Porque ellos fueron descubiertos en el Secret Service de parte de AMLO. Nada más de que lo agarremos haciendo algo contra la palabra de Dios, lo vamos a mandar a meter preso, lo vamos a mandar a matar, porque él no debe de contradecir la palabra de Dios porque él es cristiano. Si él es cristiano no es una bautizada, debe de ser conservador, y si deja de ser conservador es falso y ya no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo ya no tiene la unción de Dios, porque todos los satanistas entendemos y sabemos que los cristianos que ya no tienen el Espíritu Santo toman y fuman. Y si toma y fuma, ya no tiene Espíritu Santo, ya no tiene a Dios, ya no tiene la unción de Dios, ya no tiene quien lo defienda, entonces lo vamos a mandar a matar porque ya no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, como ellos estaban esperando que me descuidara, que cometiera alguna infracción contra Dios, un pecado contra Dios, para que se me fuera el Espíritu Santo y poder matar, porque se dieron cuenta que Dios me dio la unción de sujetar a los demonios, de expulsar demonios, de sanar enfermos. Entonces cuando los satanistas llegaban a mí con intenciones de matarme, el Espíritu de Dios los sujeta, los ata, y quedan humillados y quedan avergonzados. Porque no hay nadie, ningún satanista puede contra el Espíritu de Dios. La Escritura dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, el Señor nos ha delegado autoridad para sujetar a los espíritus inmundos. Y mientras tenemos comunión y consagración con Dios, los espíritus inmundos se sujetan bajo el poder de Jesucristo, bajo el poder de la sangre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, la única manera de atraparlos es haciéndoles creer lo que ellos quieren ver. Querían ver un hombre pecador, querían ver un hombre falso, querían ver un hombre corrupto. Entonces empleé las artimañas del error que aprendí con Lucifer y que el Espíritu de Dios me da sabiduría para usarlas, con el único propósito de atrapar solamente a los falsos cristianos, a los difamadores del crimen organizado de las iglesias de Estados Unidos, de Coral Springs, Florida, de Tamacro, Guerrero, México, y del Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el arte de la guerra se basa en el camuflaje. El arte de la guerra se basa en el camuflaje. ¿Qué es el camuflaje? Por ejemplo, cuando un soldado de guerra entra a la cacería, hablemos de un sniper, un francotirador. Cuando entra a la cacería, él se tiene que poner un traje parecido a la naturaleza donde él va a entrar. Es obvio que si la naturaleza es verde y hay muchas hojas, él se va a poner un traje color verde y se va a poner un traje que tenga figuritas de muchas hojas parecido al bosque del campo. De esa manera él se va a confundir entre los arbustos, aunque con el movimiento se puede ver, se puede detectar que no es un árbol, sino que es un ser humano. El arte de la guerra se basa en el camuflaje. De esta forma, me puse el camuflaje del mundo. Me hice pasar como uno de los mundanos y como uno de los pecadores que no tienen el Espíritu Santo, que toman licor y que fuman cigarro y que pecan contra el templo del Espíritu de Dios, que es el cuerpo.
Entonces, ¿quiénes son los que cayeron en la trampa? Los falsos cristianos, los que nos odian, los que no aman a Dios, los que no aman la sana doctrina, los que andaban detrás de nosotros como perros y como perras para difamarnos, desprestigiarnos, destruirnos, porque no queremos ser parte de la corrupción, ni de la mafia, ni del crimen organizado, y no queremos hacer negocio con la fe. La mejor manera de atraparlos es tendiéndoles una trampa. El arte de la guerra se basa en la emboscada. Entonces, cuando el ejército es numeroso, cuando son demasiados soldados y te superan en número, la mejor estrategia que puedes usar es preparar una gran cantidad de trampas antes de la llegada de tu enemigo por el camino. Tener una emboscada bien preparada, bien estratégica, para que cuando tu enemigo llegue, simplemente llegue a su propia autodestrucción. Entonces, el arte de la guerra se basa en la emboscada. Al yo hacerles creer con el camuflaje del mundo, como un mago ciprianista, al ponerme el camuflaje de este mundo, de un pecador, ellos pensaron que yo no tenía el Espíritu de Dios y pensaron que andaba en pecado. Y como andaban rebeldes contra mi familia, contra mi persona, para destruirnos, y como tenían intenciones de matarnos porque contrarrestamos el crimen organizado de las iglesias, entonces les tendimos una emboscada. Después de ponernos el camuflaje del mundo, preparamos una emboscada. La emboscada es hacerles creer que no hay ninguna amenaza, que ya no hay poder del Espíritu Santo, que ya no hay autoridad de Jesús y que solamente sabemos interpretar bien la Biblia, sabemos predicar bien, porque cuando estamos predicando, sí predicamos la sana doctrina, pero lo que estamos practicando es pecado. Al mismo tiempo, dicen que es pecado, pero en realidad no es pecado. Porque no lo hice con intenciones de traicionar a Cristo ni de traicionar la Biblia, sino con la intención de atrapar al crimen organizado de Estados Unidos, de las iglesias, de Coral Spring, Florida, y el crimen organizado de Tamaulipas, Guerrero, México, y de Andrés Manuel López Obrador. Ya que en el Secret Service decía, cuando entraba dentro del billar de Cito García, dicen, como él es cristiano, él no debe de entrar al templo de Satanás, porque si entra al templo de Satanás, él no es cristiano. Entra a la iglesia de Satanás de Tamácuaro, que es el billar de Adán García, porque me puse de acuerdo con él para que me entregara las evidencias, y aquí tengo todas las evidencias de Secret Service. Si él es cristiano, él no debe de entrar a la iglesia de Satanás, porque si entra a la iglesia de Satanás, entonces no es de Jesús. Él anda en pecado, está fumando, está tomando, no tiene el Espíritu Santo, hay que matarlo. Y se dieron cuenta que los satanistas dentro del billar de Adán García se quedaban amarrados, atados, porque en ayuno y oración se sujetan, se quedan atados, horrorizados, avergonzados. Que cómo puedo entrar al templo de Satanás, de Tamaulipas, Guerrero, México, y cómo puedo tomar cerveza y fumar cigarro sin que me maten. ¿Por qué hay tanta autoridad? Porque está la unción del Espíritu de Dios. El arte de la guerra se basa en el camuflaje, en la emboscada y en el engaño. Hacerles creer lo que no es para atraparlos de una manera sutil y sofisticada, como un artista de la guerra de Lucifer. Entonces, como tengo el privilegio de ser mago ciprianista, Dios me ha dado la gracia de saber emplear esa sabiduría para contrarrestar o desmantelar al crimen organizado. Ya que el mago ciprianista, el desmantelador, se caracteriza por tener varias estrategias de sabiduría del mago de Cipriano para desmantelar la corrupción y desmantelar el crimen organizado contrario al mago de Cipriano. Entonces les hicimos creer lo que no era. Cuando entramos al billar, como la televisión de Adán García tiene Secret Service, hay internet, tienen audio, nos pueden ver y oír y grabar, porque la misma pantalla en sí, toda es una cámara.
Tú puedes ver la televisión y a través de la televisión te pueden observar a ti también. Porque es la inteligencia moderna, sofisticada. O si la cámara es lo suficientemente sofisticada, de alta definición, por muy pequeña que sea, puede cubrir todo el espacio enfrente de ella. Entonces, hay una cámara en las televisiones inteligentes creadas por el gobierno del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador. Y yo me tomé unas cervezas a propósito delante del Secret Service de Andrés Manuel López Obrador. Me fumé unos cigarros para que me grabaran, porque quería agarrarlos en la trampa, porque el Espíritu de Dios me habló con tiempo: no te preocupes, todo está bajo control, no van a poder dejar ni matar a tus mujeres, ni a tu hijo, ni a tu persona. Yo te daré la victoria y te voy a enseñar quién es el más poderoso en el cielo y en la tierra, y que yo sigo siendo Dios hasta el día de hoy. Y esa es la razón que estamos tranquilos. Porque por culpa de Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado salió a la luz. Toda la administración de su gobierno está bajo pena de muerte, bajo amenaza de muerte, porque las estrategias del mago de Cipriano tampoco deben de salir a la luz. Los ciprianistas los van a mandar a matar a ustedes todos los días por tontos, porque es una filosofía encubierta. Yo la estoy usando con justicia, no tuve otra opción. Ya que el gobierno de México me dio la espalda completamente, la iglesia cristiana me dio la espalda completamente, y asimismo Jesús también los ha desechado a todos los rebeldes. Entonces, como todo el mundo me dio la espalda, Jesús no me quiso dar la espalda, porque Jesús sabe que yo he predicado la sana doctrina, he hablado de su venida, de la santidad, del arrepentimiento, y contrarrestado la corrupción. Entonces Jesús no está en contra de eso. El único que está en contra de eso es el diablo del crimen organizado del Vaticano, que tiene un comandante en jefe que su nombre es Andrés Manuel López Obrador. Entonces los satanistas del billar de Adán García comenzaban a mandar mensajes en Facebook, de WhatsApp y de otras redes sociales que hay, para decir cuánto me pagas. Entonces, haciendo negocio, haciendo trato con la maña de Tamacua, con Nono, con el Jarro, Adrián García, con el crimen organizado de Cuetaceo, con los nietecitos hermosos de Alfonso Mendoza, con el marido de la Minita, Alvarado, y toda esa diablayada que son de la iglesia pentecostés y de los católicos tradicionales. Las dos iglesias de Tamácuaro son puro crimen organizado, con excepción de los niños inocentes que no conocen la mafia que está en esas iglesias. Ahora, ¿por qué no es delito que yo entre a la iglesia de Satanás en Tamácuaro, Guerrero, México? En primer lugar, de acuerdo con la diplomacia de los Estados Unidos mexicanos, hay libertad de credo y de religión. Y como soy un mago ciprianista, entonces soy un satanista o un hechicero de Cipriano, que actualmente soy cristiano porque me entregué a Jesús. Entonces la iglesia de Lucifer está abierta para el público, porque es una religión, y está abierta para que todos los satanistas lleguen al templo. Entonces, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos mexicanos, no se me puede prohibir la entrada al templo de Satanás de Tamácuaro, porque yo soy un satanista. Puedo entrar a la iglesia de Satanás, puedo jugar pool, baraja y puedo gozarme. Porque el templo de Satanás de Tamácuaro, la iglesia satánica de Tamácuaro, de Adán García, es para que los satanistas vayan a ese templo, para que jueguen billar, jueguen baraja, para que tomen cerveza, para que fumen cigarro, para que fumen marihuana y cocaína. Porque es una iglesia satanista del crimen organizado de Tamácuaro, Guerrero, México. De acuerdo a las leyes de los Estados Unidos mexicanos, no se me puede restringir la entrada al templo de Satanás, ni tampoco se me puede restringir gozarme con los juegos de azar que hay dentro del templo de Satanás, porque para eso está. Y como soy satanista, tengo todos los derechos y todos los privilegios de la religión de Lucifer para entrar cuantas veces quiera. Entonces, si yo soy un satanista de buena reputación que no hace males, no se me debe de causar problemas. Porque yo no voy al templo de Satanás a causar problemas. Voy a gozarme.
Ahora, como me puse de acuerdo con Dios en ayuno y en oración bajo la unción del Espíritu de Dios, entiendo que como cristiano ya no debo de andar involucrado con la iglesia de Satanás. Ellos están en su lugar y yo en el mío como cristiano. Pero me puse de acuerdo con el Espíritu de Dios para que si me daba permiso de entrar y realizar esta estrategia del camuflaje, de la emboscada y del engaño para atrapar a los del crimen organizado de Estados Unidos, las bautistas y las reformadas que andaban como perras comunicándose con AMLO y con el crimen organizado de Tamácoro. Entonces las iglesias bautistas y reformadas de Estados Unidos, de Paul Washer, John MacArthur, Armando Dulcín, Chuy Olivares, la organización Rosa de Sharon Inc. de Libre de los Valles, Pasadena, Texas, y las iglesias satanistas como la de Cutzamala, la de Tamácoro, todos los falsos hermanos en la fe y el crimen organizado de las iglesias y del gobierno, como el 40 Batallón y todo eso. Llegaban un montón de mujeres cuando yo llegaba al billar, y todas esas mujeres que llegaban al billar, todas ellas son rameras o prostitutas del crimen organizado. Viendo las evidencias que el hombre de Dios estaba en el templo de Satanás tomando cerveza y fumando cigarros. Lo que no sabían ellos, que estaban en común acuerdo con el Espíritu de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso cada vez que he entrado salgo vivo, entro y salgo vivo, porque entro bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué no me ha podido matar el crimen organizado del billar de Adán García? Por eso, porque Dios me dio permiso, Dios me dio autoridad y Dios me da instrucciones cómo hacer las cosas. Porque ese es un privilegio que tenemos los magos ciprianistas. Aprendemos la ciencia de la guerra, la filosofía de Satanás, y cuando somos cristianos podemos usarla con un buen propósito, de atrapar a los malvados bajo la unción del Espíritu de Dios. Y una de las cosas que no le agrada a Dios es el crimen organizado, que le hace males a la gente, en especial a la gente de Jesús, que somos inocentes. Entonces entramos nosotros, gracias por decirme desgraciado, entramos nosotros cuantas veces quisimos, bajo el poder del Espíritu de Dios. Nos graban tomando cerveza, nos graban con un cigarro, y dice AMLO en el Secret Service, si está en el templo de Satanás, no es cristiano, porque si él es un satanista de Jesús, él debe de estar con Jesús nada más, no debe estar en el templo de Lucifer. Eso es una burla contra el templo de Lucifer, él no debe de estar allí, porque él ya no es un satanista, él es cristiano. Entonces no podemos darle sus privilegios porque la Constitución no le permite a él entrar al templo de Satanás. Entonces AMLO, si yo soy un satanista de la iglesia de Lucifer, de acuerdo al derecho de religión de la diplomacia, tú no me puedes quitar ese privilegio. Como satanista de Cipriano, yo tengo derecho de entrar a la iglesia de Satanás, tengo derecho de jugar y de gozarme. Y como soy un satanista de buena reputación, no me deben de causar problemas. Porque de acuerdo con las leyes de Lucifer, todos los satanistas y mi persona somos hermanos en la fe de la iglesia de Satanás. Actualmente estoy con Jesucristo porque le entregué mi corazón a Cristo, sirvo a Jesús. Pero ellos, aunque no me quieran, aunque odien a Cristo, aunque odien la verdad, de acuerdo a las leyes de Lucifer, de acuerdo a la revelación satánica, todos los satanistas, a pesar de que yo soy de Cristo, todos los satanistas son mis hermanos en la fe, por causa de la iglesia de Lucifer. Entonces, como yo no los odio, no les tengo mala voluntad, me defiendo con justicia, entonces yo como buen cristiano debo de enseñarles el amor, la gracia, la misericordia. Me encuentro con los asesinos todo el tiempo dentro del billar y no les jalo las greñas. Los celos que me han querido matar no los golpeo, no los derribo al piso, no les hago males, simplemente los contrarresto para que sepan que no deben de ser malos satanistas o no deben de ser malos hermanos de un satanista de buena reputación. Entonces mi deber es enseñarles a ellos a ser buen satanista. Y la única manera de ser buen satanista es siendo cristiano. Entonces, es que si toma cerveza no tiene Espíritu Santo. Es que si fuma cigarro no tiene Espíritu Santo. Manden a matar. Y se ponían de acuerdo y todo eso. Entonces, por culpa de Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno, cayeron en la trampa el crimen organizado de los Estados Unidos, de las iglesias,
De la Rosa cayeron el crimen organizado también de Coral Springs, Florida, y cayeron el crimen organizado de Tamácuaro, de Santa Teresa, del 40 Batallón y de todos los ayuntamientos por culpa de AMLO. Porque le tendió una trampa a AMLO y AMLO les decía que no tenía el Espíritu Santo y que andaba haciendo males y que me mandaran a matar porque no era cristiano. Entonces, de acuerdo con la doctrina de los católicos, el padre Luis Toro toma cerveza. ¿Por qué no mandan a matar al padre Luis Toro? Es católico. Todos los católicos toman cerveza. Y algunos curitas se echan un pasecito de coca, un cigarrito de marihuana, y también se fuman sus cigarritos porque les da nervios. ¿Por qué no mandan a matar todos los curas de los Estados Unidos mexicanos también? Si el padre Luis Toro toma cerveza, no tiene el Espíritu Santo tampoco. Y yo no creo que el padre Luis Toro acepte esa aberración, esa difamación. Como si el padre Luis Toro se echa 2, 3 chelas para gozarse, ¿a poco el presidente AMLO tiene derecho a decir que como el padre Luis Toro es católico ya no tiene el Espíritu Santo porque se toma 3 cervezas? Ese es un problema que se está metiendo AMLO con todos los religiosos de la Iglesia Católica, porque entonces el padre Luis Toro es falso, es corrupto, no tiene a Dios, no tiene a Jesús, no tiene el Espíritu Santo porque toma chela. Mandaste a la fregada a todos los católicos de México, AMLO. Todos los católicos toman cerveza, fuman cigarro. Entonces ellos no tienen a Dios, son del diablo, son del crimen organizado, porque todo el que toma cerveza es crimen organizado, el que fuma cigarro es crimen organizado. Ahora, esa es la trampa que le tendí al crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador, para que sepas, AMLO, que la sabiduría del Espíritu de Dios es más grande. Si la sabiduría de Lucifer es brillante, porque te voy a hablar como es. Como soy un mago ciprianista de Jesucristo, Lucifer, dice la revelación divina, es un ángel lleno de sabiduría, intelectualísimo. Y después de Jesús, Lucifer es el ser más poderoso del universo. Y el más intelectual, estratega militar y artista de la guerra. Dones y talentos cual más ángel no puede tener. Es cantante, es poeta, es compositor, es músico, maestro de orquesta, comandante general, comandante del ejército del reino de las tinieblas, general del ejército más poderoso después de Dios, que es el reino de las tinieblas. Es intelectualísimo Lucifer. Y los magos ciprianistas que anduvimos con él un tiempo, es obvio que Lucifer comparte su filosofía. Y mayormente con aquellos que somos satanistas de buena reputación porque no hacemos males. Imita a Dios. Cuando un cristiano es de buena reputación y se goza con Dios y le echa ganas con Cristo, Dios le da dones, Dios lo unge, Dios lo bendice, Dios lo levanta, Dios lo honra, Dios lo prospera. Lucifer imita al Espíritu de Dios en todo eso. Cuando Lucifer tiene en su iglesia satanistas de buena reputación, Lucifer los honra, les da dones, les da talentos, les da sabiduría, les enseña a permanecer más tiempo prolongado en la iglesia de Satanás porque son una herramienta indispensable de poder en sus manos para contrarrestar las rebeldías de la misma iglesia de Satanás. Para que sepan, Lucifer es un estratega y es un imitador de Jesucristo e imitador del Espíritu de Dios. Entonces te tendí esta trampa, Andrés Manuel López Obrador, a ti y a todo tu palacio. Combiné la ciencia de Lucifer con la ciencia del Espíritu de Dios y Dios me dio el entendimiento de cómo atraparte. Para enseñarte lo que he predicado hace muchos años. Un hombre en las manos de Dios es más poderoso que una nación bien armada. Un hombre en las manos de Dios desmanteló todo tu crimen organizado del Estado de México. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Es verdad que Jesucristo es más grande, sí o no? ¿Quién reina en el cielo y en la tierra? Jesús. ¿Quién lo sabe todo? Jesús. ¿Quién es el gran maestro? Jesús. El excelentísimo, el magnífico, el maravilloso, el más alto y glorioso y maravilloso Dios, Jesús Nazareno, Dios Todopoderoso.
Si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes bien, en Jesucristo somos más que victoriosos. No nomás somos victoriosos, somos más que victoriosos. De esta forma cayeron en la trampa todos los cristianos, que nomás les gusta molestar con los predicadores, molestar con la gente. Cristianos falsos dentro de la iglesia, de cualquier denominación, que andan como perros, como perras, difamando, denigrando, hablando mal, sacando conclusiones, ni siquiera saben de qué se trata. Si fueran buenos cristianos, cuando vieran el problema de este predicador y de mi familia, en lugar de perseguirnos para destruirnos, se hubieran puesto en ayuno y en oración para que Dios nos ayudara, para que Dios nos diera sabiduría, para que Dios nos socorriera. No, se dedicaron a perseguirnos para destruirnos. Mi pregunta ¿es esa la iglesia de Cristo? La que se dedica a perseguir a los cristianos. Si un cristiano comete pecado, todos le caen como buitres para destruirlo, en lugar de que oren por él. Cuando yo denuncio un falso maestro, un falso pastor, un falso movimiento, es porque es el colmo lo que está haciendo. Es porque sé que no se quiere arrepentir. Yo consulto con Dios, ayuno, oro, me consagro. Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame, indícame. No, la cosa está muy mal ahí. Y hay muchos que se están perdiendo porque los están metiendo al crimen organizado. Entonces, agarramos la Biblia, oración, consagración, ayuno, y solamente denunciamos a aquellos pastores y maestros que es el colmo de la apostasía y el colmo de la afrenta contra la sangre de Jesucristo. No lo hacemos nosotros, porque mero aborrecemos, pues no, lo hacemos porque Dios manda denunciar la corrupción y la apostasía, porque hay una profecía. Primer carta del apóstol San Pablo a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, los demonios predican en los púlpitos, los satanistas se disfrazan de cristianos, cantan canciones evangélicas, predican la Biblia, pero lo hacen con artimañas del engaño para seducir a la gente a entrar a una religión que no es de Jesús. Se disfrazan de templos cristianos, predican como de Jesús, predican como, hacen milagros, porque el diablo tiene poder de hacer señales y milagros, pero contradicen la sana enseñanza, contradicen la santidad, contradicen la verdad, niegan la venida de Cristo, niegan la consagración y le dan un evangelio suave a la gente que los hace sentir bien. No hablan de arrepentimiento, no hablan de perdón de pecados, no hablan de hacer un cambio en su vida progresivo, no hablan de santificarse. Son ultramente liberales, ultraliberales, y desprecian la sana enseñanza. Y cuando mencionas la prosperidad y la corrupción y el crimen organizado, se levantan como perros y como perras detrás de ti, porque están llenos de odio y del demonio, del diablo, del crimen organizado, porque el Vaticano levantó un movimiento que es una religión ecuménica. Unos sacerdotes católicos lo hacen de buena intención, porque yo soy ecuménico de buena reputación por la gracia de Dios. Yo creo en la fe, la unidad y el amor, y creo que si todos nos amamos como hermanos a pesar de nuestras diferencias, y tenemos a Jesús, predicamos a Cristo, vamos a ir al cielo. Pero el otro movimiento ecuménico es aquel que busca la unidad de todas las religiones falsas, de todos los dioses falsos, y la entrega del corazón al diablo del crimen organizado. Entonces, ese es el movimiento ecuménico del crimen organizado del Vaticano, de los satanistas, de Lucifer. Es la religión que está preparando el camino para la bestia anticristo, que se va a manifestar durante los últimos días en la gran tribulación. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, la religión ecuménica del crimen organizado, que tiene ecuménicos, G12 y encuentristas, que pisotean la sangre de Jesús, que dicen que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que hay que reconfesar tus pecados otra vez porque no te has salvado. Entonces niegan que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y el apóstol Juan dice que si tú confiesas tus pecados, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. El G12 y los encuentristas del crimen organizado del Vaticano dicen que no, que tienes que reconfesarte, tienes que volver a confesar pecados del pasado, pisoteando la sangre de Jesús que ya nos limpió de todo pecado. Entonces, el movimiento G12 y encuentrista es el crimen organizado del Vaticano.
En cualquier parte del mundo que haya G12 y encuentristas que están endemoniados con el diablo del crimen organizado, son del crimen organizado del Vaticano. Con excepción de los ecuménicos que no hacen negocio con la fe, que aman la fe, la unidad y el amor, a pesar de nuestras diferencias, que no hacen negocio y que predican a Jesús de buen sentimiento y de buen corazón. Porque hay ecuménicos de buen corazón, hay un remanente. En todas las denominaciones hay gente de Dios. Desafortunadamente, hay una gran apostasía en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica. Y dicen, entre comillas, como Antonio Bolaños, que son sana doctrina, y Antonio Bolaños es difamador del crimen organizado de Donald Trump. Donald Trump le dio una gran cantidad de dinero para que le hiciera publicidad a su campaña, haciéndoles creer que les convenía ese presidente. Entonces, Donald Trump no era pro iglesia ni pro Israel, era pro crimen organizado. Y esa fue la razón que Benjamin Netanyahu tuvo problemas también, porque él era pro crimen organizado con Donald J. Trump. Entonces el crimen organizado de la Casa Blanca siempre ha estado ahí, porque tienen el diablo de Baphomet, adoran a Satanás, son satanistas en el palacio de gobierno de la Casa Blanca. Son satanistas y el diablo de Baphomet es el dios de la prosperidad, y el gobierno de la Casa Blanca hizo pacto de alianza con el diablo del crimen organizado mucho antes de Billy Graham. Con Billy Graham lograron seducir una millonada de cristianos para que se entregaran al diablo del crimen organizado en el movimiento ecuménico G12 y encuentrista. Entonces el Vaticano tiene años con crimen organizado en la Casa Blanca y también en el Palacio de Gobierno de México. De esta manera entrego las evidencias. ¿Cómo los agarran? Como niños de teta. Ahora, ya que estoy ilustrando el mensaje, por ejemplo, dice aquí tax exempt for use outside US, made in USA. Maple American Blend. Entonces, estaba en el vierdecito fumándome de Adán García, fumándome cigarros Maple American Blend. Entonces, Maple American Blend es del crimen organizado, porque dice AMLO que los que fuman cigarros son del crimen organizado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador dice que la compañía de Maple American Blend es una compañía del crimen organizado, y todas las personas que fuman en los Estados Unidos mexicanos también son del crimen organizado. Entonces, el negocio donde he comprado los cigarros para agarrarlos en la trampa, por ejemplo, el señor Arturo Hernández de Tamaulipas Guerrero, por culpa de Andrés Manuel López Obrador, Arturo Hernández también es del crimen organizado, porque él vende de estos cigarros. El señor Adrián García, por cierto, estos se los compré a Adán García. Entonces, Adán García es del crimen organizado porque por culpa de Andrés Manuel López Obrador, estos cigarros son del crimen organizado. Por fumar un cigarro de estos, eres crimen organizado. Entonces yo le quiero preguntar a la inteligencia de México, Estados Unidos y de las naciones enteras. Si tú fumas, estás en peligro, ¿no? Si tú chupas cigarro, eres de crimen organizado y estás colaborando con una empresa del crimen organizado. Yo por eso no pregunto si la agencia de carros es del crimen organizado. Al que vende carros usados no le pregunto si es del crimen organizado. Al que vende ropa, al que vende cigarros, al que vende cerveza, no les pregunto porque no quiero saber. No quiero saber porque no me conviene ser colaborador del crimen organizado, porque te vuelven cómplice. Simplemente yo llego, pido trabajo si tengo que pedir trabajo. No le, oye, ¿tú eres de la mafia? Dame trabajo. Yo no hago eso. Yo nomás llego, ando buscando empleo. Dame una cerveza, dame una caja de cigarros, quiero una playera, una camisa, ¿cuánto cuesta esta troca? Entonces, yo no ando de metiche, yo simplemente voy, compro lo que tengo que comprar, voy a trabajar. Yo no ando investigando a la gente lo puro tonto, los investigo cuando me resultan problemas sospechosos y comienzo a investigar, comienzo a indagar. Me estás causando problemas en la iglesia y en el trabajo. Nomás prediqué este mensaje aquí
y me resultaron problemas grandes en la compañía. Eres un pastor del crimen organizado. Así los atrapé por mucho tiempo. Las bautistas y las reformadas de la migración de Estados Unidos dice que la iglesia bautista y reformada es la verdadera. Todos los pentecostales son falsos, los que hablan lengua son falsos porque son del diablo, etcétera, 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 etcétera. Y bla, 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 bla. Se dedican a causarle problemas a todos los cristianos de otros movimientos en sus negocios, en sus empresas, en su compañía, en su casa, en donde sea, para que los metan problemas, los difaman, los arrestan, los deporten del país, porque nomás ellos son los verdaderos. Son los Organized Crime Stoppers de United States of America. Entonces, y pues es que esa es la razón. Y por esa razón los agarramos en la movida, en la trampa. Resulta que los de Tamacro Guerrero, cuando llegué aquí, ya andaba diciendo, como el señor Serfo del Kirro, que, oye, pero tú andas mal, porque si ya fuiste y viniste, andas mal. Yo le pregunté, le digo, ¿de dónde sacas en tu cabeza, Serfo? ¿De dónde sacas en tu cabeza que venir a mi pueblo a ver a mis padres es hacer males? Cuando nosotros entramos para Estados Unidos, pues vamos a trabajar, no vamos a hacer males. Venir a tu pueblo es andar mal. No, es que tú andas mal. ¿Quién te dice que ando mal? Por llegar a mi pueblo, gastar dinero de Estados Unidos en México y visitar a la familia de mi pueblo, ¿eso es andar mal? Resulta que el Nono y la Mañana de Tamácoro se dedicaron a difamarme con el 40 Batallón, a difamarme con los ayuntamientos de Cutzamala y a hacer muchas cosas. Los nietecitos de Alfonso Mendoza, todos esos miserables perros satanistas que no tienen nada que ver con Dios. Ya me fumé 2 cigarros y no se me ha ido el Espíritu de Dios. Y traigo una cerveza, mira, esta es Corona Light, la cerveza más fina. Dice que la cerveza clara es de la cervecería Modelo. La cerveza Victoria también. Entonces, la cervecería Modelo es del crimen organizado, ¿no? Por tu culpa. Difamaste a la cervecería. Ahora, ruégale a Dios que la empresa de la cervecería Modelo no tenga crimen organizado porque te van a mandar a matar. Porque por tu culpa se están metiendo en problemas los negocios. Por ejemplo, el Maple de American Blade es del crimen organizado por tu culpa, porque los que fuman estos cigarros es crimen organizado. Entonces son colaboradores del crimen organizado de Maple, de American Blade. Los que toman cerveza Corona son colaboradores del crimen organizado de la cervecería a Modelo. Entonces la cervecería Modelo es del crimen organizado también por culpa de AMLO. No, y para irme un poquito más adelante, decía que no tomaran coca porque por ahí algún satanista andaba diciendo que hicieron un pacto de alianza a la compañía de coca y que beben sangre de muerto y que la empresa de Coca-Cola es el que me receta también. Yo no sé. Es una información que vi en las redes y a mí no me compete ni me interesa andar de metiche porque yo no quiero saber eso. Ahora, entonces la compañía de coca, los que toman coca también son crimen organizado por culpa de AMLO, porque no quieren que tomen coca porque la coca es del crimen organizado. Como yo también tomo Coca-Cola, entonces la Coca-Cola es del crimen organizado. ¿Hasta dónde está de enfermo Andrés Manuel López Obrador? Por echarme un trago de cerveza. ¿Se me va a ir el Espíritu Santo? Eso se los hice a propósito y descaradamente
para que otros aprendan cómo destruir el crimen organizado, mala reputación. Y por culpa de Andrés Manuel López Obrador, les estoy entregando esta filosofía al público para que el público sepa cómo destruir el crimen organizado. Entonces, de esta manera, Andrés Manuel López Obrador será culpable de todos los crímenes organizados que van a caer a causa de estas evidencias. Y me voy a fumar otro para que al rato le digas, es que no tiene el Espíritu Santo, es que el que toma cerveza, el que fuma cigarro no tiene Espíritu. Dios, manden a matar a él y a todas sus mujeres. Y yo digo, porque son putas del crimen organizado. Así les dicen en el Secret Service, para que sepan. Es que son prostitutas del crimen organizado. Y les dije la mala palabra para que sepan cómo habla él. Es que son prostitutas del crimen organizado. Son sus viejas, pero son prostitutas. Esas mujeres no son de Jesús. De acuerdo con la revelación divina, es que él nomás debe ser marido de una sola mujer, no debe tener tantas viejas. Bueno, si yo las puedo mantener, si yo las puedo amar a todas y quieren ser mis mujeres, ¿qué te importa? Mejor diles que tienes envidia. Ahora, de acuerdo con la revelación divina, yo no soy pastor de ninguna iglesia. No soy diácono ni obispo de ninguna iglesia. Soy cristiano, soy ciprianista que se entregó a Jesús con mis mujeres. Entonces, soy maestro y predicador por la gracia de Dios, pero no soy oficial de ninguna iglesia. Soy católico carismático porque me salvó Jesús. Vivo para Dios, amo la Biblia, amo a Jesús, amo el Espíritu Santo, vivo para Él y predico la verdad y defiendo la verdad y predico la sana enseñanza. Todos los cristianos estúpidos que dicen que yo no soy cristiano porque tengo más de una mujer son idiotas. ¿Por qué? Porque yo no soy pastor de ninguna iglesia, no soy obispo de ninguna iglesia. La revelación divina del apóstol Pablo a Timoteo dice que el que quiere ser pastor, obispo, diácono en una iglesia tiene que ser marido de una sola mujer. Yo no soy ni pastor, ni obispo, ni diácono de ninguna iglesia. De acuerdo con la revelación divina, yo no debo de ser pastor, no debo de ser obispo ni diácono, porque tengo más de una mujer. Tengo más de una esposa. Tengo esposas. Y a mi esposa, si ella quisiera terminar su relación conmigo, no me la tiene que secuestrar Andrés Manuel López Obrador. Si la regaño es porque me desobedece y se porta mal conmigo en ocasiones. Pero eso no es para que la metan como prostituta de crimen organizado, ni para que me la destruyan tampoco. Si ella habla conmigo en persona y dice, ¿sabes qué? Tenemos que terminar esta relación. Tú sigue tu camino y yo voy a dejar de ser tu esposa. Adelante, que Dios te bendiga. Sigue tu camino. Pero que ustedes quieran terminar la relación de Patricia conmigo por medio de un secuestro intelectual del gobierno del Estado de México, eso se llama crimen organizado. Como soy mago ciprianista que conozco las vejaciones psicológicas, la vejación psicológica es hacerte pensar o creer lo que no es. Eso se llama el arte del engaño. Les apliqué la misma de regreso. ¿Por qué? Porque yo sé que mi esposa no es prostituta, no es del crimen organizado y ella nunca ha querido ser del crimen organizado. Tiene el Espíritu Santo y se los está echando en el suelo de la verdad porque a ella le agarra el Espíritu de Dios en el Palacio de Gobierno. A mí ya me dijo Dios todo lo que está pasando allá. Los están denunciando mis mujeres en el suelo de la verdad, denunciando su crimen organizado y están llegando los Secret Service para todas partes.
Y de acuerdo a las leyes de la Constitución, es delito secuestrar mujeres y niños que no tienen nada que ver con el crimen organizado y apresarlos sin ser criminales. Las leyes apresan a los delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, somos cristianos. Por fumarse un cigarro es delinquir. ¿Estoy matando a alguien? ¿Estoy decapitando gente? ¿Estoy haciendo males? Lo único que hace el cigarro es perjudicar los pulmones y me puede causar problemas con Dios, pero como le pedí permiso a Jesús, Él me dijo que no le agrada esto, pero que me iba a dar permiso porque era una emergencia. Muy bien, me está llegando la noticia que en esta tarde va a llegar mi esposa. Perfecto, señor canciller, señor oficial. Qué bueno. Espero cumplas tu palabra, porque voy a llegar al Palacio de Gobierno. Voy a llegar a la mañanera. Y voy a llegar con un ejército de ciprianistas, soldados de Jesús, a ver cuántos pantalones tiene tu ejército. A ver si de veras tienes el poder que dices. A ver si puedes con la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Por qué Enrique Peña Nieto no pudo con los ciprianistas de Jesús hace muchos años? ¿Por qué odian a los ciprianistas de Jesús? Por eso, porque combatimos la corrupción y el crimen organizado. Te hice creer el atentado terrorista de una forma intelectual y comenzaste a difamarme otra vez y a mandarme a matar, pero no te hicieron caso, porque saben que te tendí una trampa. Se puso ese paño, me estás causando una revolución, es un atentado, es un golpe de Estado, es crimen organizado. Es crimen organizado. Mándalo a matar inmediatamente, es crimen organizado. AMLO, es una trampa. Estás enfermo de la cabeza. Ay, ay, ay. Ay. Así como es deliciosa una cerveza y un buen tabaco, así de sabrosa es la justicia de Dios partiéndote la cara, Andrés Manuel López Obrador. El arte de la guerra se basa en el camuflaje. El arte de la guerra se basa en la emboscada. Se basa en el engaño para atrapar al crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por la purificación de mis pecados. Es un acto vergonzoso hacer esto delante de ti, porque tú eres un Dios santo. Eres un Dios justo, bueno y maravilloso. No deberíamos de hacer esto, pero desafortunadamente el mundo está tan corrompido que tenemos que usar estrategias que son horrorosas delante de tu rostro. Te ruego por el remanente y por la gente buena, y que hagas justicia sobre todo el crimen organizado y sobre todos los rebeldes, en especial el Palacio de Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Padre, la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento son para ti en el nombre de Jesús. Socorro aquí, Rebeque, aquí, Rebeca. Ay, Ramas, aquí, socorro aquí, Rebeca. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. La gloria y la honra y la alabanza son para ti, Jesús. Gracias. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero se haga justicia sobre los malvados. Y recuerden, Andrés Manuel López Obrador es responsable de que la filosofía del ocultismo salga a la luz.
Y todos los problemas del crimen organizado en Estados Unidos y en México son culpa de Andrés Manuel López Obrador. Por idiota. Dios.